muy buenas noches a la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más en esta propuesta final. Domingo 17 de julio, estamos aquí con ustedes Alexander y Joanna Valenzuela. Buenas noches, señor Alexander. Así es, saludos a los amigos televidentes que a esta hora de la noche, como cada domingo, están en sintonía con nosotros por esta Telefuturo Canal 23, domingo 17 de julio. Una semana intensa para nuestro país con temas muy relevantes, también de mucho pesar a nivel internacional, sobre todo por el atentado acontecido en Francia, justamente cuando se encontraba en la celebración de la parte de su independencia, del proceso de la revolución en ese país, sobre todo específicamente en la comunidad de Niza, donde un conductor en un camión arrolló a un grupo importante de personas que se encontraban allí reunidos y fallecieron más de 80 personas. Muy lamentable esta información que ha conmovido el mundo. Los mandatarios de distintos países ofrecieron su mensaje de solidaridad al pueblo de Francia. Igual lo hizo el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, en la noche del pasado jueves. Muy lamentable esta información, este atentado terrorista acontecido en Francia y que aún se encuentra en proceso de investigación. Así es, bueno, pues en nuestro país ya este fin de semana el Poder Ejecutivo promulgó la modificación a la ley orgánica de la Policía Nacional que se había remitido, estaba pendiente de enviar desde el Congreso Nacional, específicamente de la Cámara de Diputados. Pues ya promulgada esta ley, la 590-16, hay un nuevo marco jurídico entonces que debe implementar ahora la Policía Nacional. Pues se reduce a 20 generales, que serán lo que tendrá a partir de este momento la Policía Nacional. Decían muchos que no había salido esta ley muchos dudaban de la promulgación por parte del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, que da una muestra nueva vez de las intenciones que tiene, de las transformaciones que tiene para hacer en este nuevo periodo presidencial. Pues ya no será un jefe de la Policía Nacional, por lo menos en nombre o en título será un director general de la Policía Nacional. Quedará entonces en 20 los generales, pero es un proceso que no se hará inmediatamente en 1 o 2 meses, se hará en un plazo de por lo menos 24 meses, que serían 1 o 2 años, de manera paulatina para esta nueva reorganización que debe sufrir la Policía Nacional. Bueno, este proceso de transformación a la ley de la Policía Nacional se da en el momento en que nuestra policía, esa policía no tiene la mejor de las reputaciones en la sociedad dominicana. Pienso que uno de los puntos más importantes a impactar por la confianza que se ha mantenido ausente de la sociedad a ese cuerpo que está para proteger la ciudadanía en nuestro país. Qué bueno, hay sectores importantes que apostaban a que el presidente iba a vetar esta ley. Justamente en la semana se surtieron informaciones, se pusieron a correr de que no se iba a promulgar esta ley y tal como usted lo decía, hay una decisión marcada en este punto que aporta muy bien a la seguridad ciudadana y por cambiar la imagen de una policía que el país ya le tiene muy poca confianza. Ojalá que todo esto aporte a ese proceso de transformación. Otros temas muy importantes que vamos a tratar aquí en el día de hoy es el diálogo entre el gobierno y los médicos. Para eso hemos invitado al expresidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava. Vamos a ampliar. Hay un debate que se ha armado y para eso lo hemos invitado. También el proyecto de movilización, la ley de tránsito que se conoce en la Cámara de Diputados, nosotros la vamos a analizar aquí hoy con el diputado que ha impulsado esta ley,
es el diputado Rafael Tobías Crespo, con quien analizaremos cómo esta ley impacta a usted como ciudadano y a nosotros, y las transformaciones que busca a propósito de accidentes lamentables, de los temas de seguridad vial que vivimos en nuestro país. Veamos el resumen de las informaciones más importantes que acontecieron en la semana y volvemos de inmediato con el contenido de Propuesta Final. El gobierno haitiano dispuso nuevos requisitos para la importación hacia ese país de productos alimenticios de consumo masivo, como son la harina de trigo y caldos de pollo o sopitas. Estas medidas, que están en vigor desde el 30 de junio, fueron dispuestas por los Ministerios de Comercio e Industria, de Economía y Finanzas y de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Asimismo, el gobierno haitiano reclama a los productos industriales dominicanos un certificado fitosanitario emitido por la autoridad competente del país proveedor, en este caso República Dominicana. Desde este lunes, los principales partidos inician el diálogo con el fin de lograr un consenso en un proyecto de ley de partidos políticos. El diálogo es coordinado por Monseñor Agripino Núñez Collado y en la reunión participarán comisiones de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, rechazó que las altas cortes del país estén politizadas o que obedezcan a lineamientos de algún partido político. No obstante, el jurista destacó que es imposible pensar en órganos de la gestión del Estado en los cuales de alguna manera no se refleje la representación del sector político. El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, aclaró que en ningún momento ha planteado desmontar la seguridad en los hospitales, medida que calificó de necesaria y vital para mantener el orden en los mismos. En un comunicado, Rodríguez Monegro dijo que el tema de la seguridad en los hospitales es una problemática que hay que abordar. Vamos a finalizar en París. Gracias a la red social Facebook, una familia logró encontrar en Niza a su bebé de 8 meses, perdido en el caos causado por el camión que arremetió contra el público que acababa de contemplar los fuegos artificiales de la fiesta nacional de Francia. Minutos después del ataque, un familiar de los padres del niño, que resultó ileso en la masacre en la que murieron más de 84 personas, lanzó un mensaje de búsqueda de un bebé. La solidaridad fue inmediata, el mensaje fue divulgado miles de veces y una hora después de su publicación, la familia anunciaba por la misma vía que el niño había sido encontrado sano y salvo. Propuesta final. Bien, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el diputado Tobías Crespo, con quien nosotros conversaremos sobre la nueva ley, el proyecto que se impulsa en la Cámara de Diputados, en el Congreso de nuestro país, de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Este es un problema que hemos arrastrado por muchos años, entonces ahora nosotros traemos al diputado que ha impulsado este proyecto para debatir los puntos que le interesan tanto a ustedes y nosotros. Buenas noches, diputado. Buenas noches, gracias por invitarme al programa y saludando a los televidentes de este espacio. Qué bueno, Tobías, que está con nosotros esta noche en Propuesta Final. ¿Usted cree, Tobías, que con esta ley que está a punto de salir del Congreso Nacional vayamos a resolver por lo menos en un 60 o un 70% el problema de tránsito y movilidad en el país? Bien, la ley es un aporte importante, no va a resolver todo el problema porque el proyecto de ley lo que crea es un marco jurídico para la planificación, la organización, la regulación, la fiscalización, el monitoreo y el control de las actividades del sector.
y a la vez pues crea la seguridad jurídica para que el Estado, el gobierno y todos los poderes del Estado puedan trabajar y desarrollar este sector como se debe. La República Dominicana no tiene ley de transporte terrestre. Todo lo que se ha desarrollado en República Dominicana en este sector ha sido por uso y costumbre, por ende no hay un régimen que se le pueda aplicar a los prestadores, los niveles de servicio y todo lo que tiene que ver con las actividades conexas del sector. Tampoco la República Dominicana tiene una ley de movilidad. Esta sería la primera ley de movilidad, que es muy consustancial con los ayuntamientos, sobre todo la movilidad urbana, que establece parámetros a seguir en el caso del uso de suelo, de las aceras, de las calzadas y de todo lo que tiene que ver con la planificación urbana de las ciudades, establece las políticas rectoras para la movilidad urbana y a la vez crea la primera ley de seguridad vial, que es uno de los problemas más importantes que nosotros tenemos ahora, visto las estadísticas, que aunque lamentablemente en los últimos días salió un accidente, un choque múltiple, pero todos los días mueren en promedio 6 dominicanos o dominicanas que se suman a una estadística anual de 2.000 víctimas anuales que fallecen y que dejan de existir en las vías públicas a través de los accidentes de tránsito, que resulta como un gran costo económico y social para la República Dominicana, no solamente por lo que hay que gastar en el sistema hospitalario, que estamos hablando que es de un 2.5, un 3% del Producto Interno Bruto, en el tema de la atención a las muertes, a las víctimas mortales, a los heridos, a la atención post el accidente y todo lo que tiene que ver con el seguimiento incluso a nivel emocional y psicológico, no solamente a las víctimas, también a los familiares, que en muchos de los casos los que fallecen o quedan postrados son el sostén económico de su hogar, jóvenes maduros y maduros jóvenes. Las estadísticas demuestran que de los 14 años a los 29 años, el 60% fallecen en este rango de edad. Y nosotros creemos que con esta ley se puede establecer, y precisamente el marco de ley indica un observatorio permanente de seguridad vial que lleva a recolectar todas las informaciones y las estadísticas de los accidentes de tránsito, las causas, las consecuencias, la responsabilidad, los costos para los daños a la propiedad pública y a la propiedad privada. Sobre todo a la propiedad pública, que se tiene el criterio que es de todo el mundo y que no es de nadie, y que cuando hay accidentes de tránsito las empresas de seguro nos reponen las barreras de seguridad, las señales verticales, los postes del tendido, los semáforos y todo lo que tiene que ver con la afectación de las vías públicas. Y también se crea con estos insumos de este observatorio un plan estratégico de seguridad vial que nosotros vayamos en el mediano y el largo plazo llevando a República Dominicana a bajar los índices de siniestralidad que encabezamos en el mundo de 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, eso, según está indicado en el último informe de la OPS, de la OMS, y que el promedio de América Latina es 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Nosotros sacándole 1.000 víctimas mortales y lo que repercute a nivel de los heridos, también le estamos haciendo un gran aporte a nivel económico y social. También el proyecto establece que en la nueva policía de AME, que se convierte en la DGCET, se crearán unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito con el objetivo de que, junto con el Ministerio Público, se levante un expertise de las causas y la responsabilidad sobre los accidentes de tránsito, porque aunque los accidentes de tránsito son considerados como un homicidio involuntario, ya hay ciertas agravantes que deben llevar al sistema de justicia a catalogarlo como no un homicidio involuntario, sino como dijo el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia en esta semana, que urgió de que nosotros el Congreso aprobemos urgente el proyecto nuestro, sino como no una comisión por omisión, sino una verdadera comisión de un accidente de tránsito por el tema de las agravantes que tienen que ver con la luz roja, la conducción bajo los efectos de las drogas y del alcohol, exceso de velocidad, carreras en las vías públicas. Ahí voy, Tobías. La presente ley realmente es una ley muy atrasada, la 241. Cumple 50 años el año que viene. Sí, del 67. Sí. Del 67. Y lo que habla de, cuando habla de las multas, habla hasta de pesos, de muy poco. Si hay algo que realmente le duele a todo ser humano es cuando le afecta a su bolsillo. Y que las multas realmente sean un poco más altas y así quizá el ciudadano se ve en la obligación
de respetar más las señales de tránsito, de no cruzarse en la línea blanca del peatón. ¿Qué trae esta nueva ley en cuanto a las multas para el ciudadano en violación a esos puntos tan elementales que hay que respetar? Bien, mira, el proyecto tiene un régimen sancionador muy amplio, porque incluso fue visto hasta por jueces con experiencia en los tribunales especiales de tránsito, con experiencia en responsabilidad civil y penal, y el régimen de consecuencia aumenta el monto de las multas en proporción a un salario mínimo en adelante, algunas tal vez por debajo porque son leves, pero aumenta el nivel del cobro. Pero no solamente es el cobro, porque pudiera haber que el pago de la multa se resarce a la sociedad el daño de la afectación que se hizo en la violación de la ley, sino también que hay en el régimen de consecuencia hay sanciones administrativas del director del Intran en cuanto a ciertos tipos de violaciones, también compatibilidad con el Código Civil y con el Código Penal que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que no haya una brecha, como por ejemplo ha ocurrido de que se permita que, por ejemplo, un juez pueda dar una garantía económica y que esta ley pueda dar prisión, o viceversa, que esto establezca garantía, un pago económico y prisión. Pero también estamos hablando de que tratar de que con la investigación técnica de los accidentes de tránsito, una parte de los accidentes se ha llevado a la parte penal. La Procuraduría General de la República informó hace unos meses, que lo vimos en los periódicos, de que más del 70% los afectados prefieren irse por la parte civil. Vamos a decir que transarse o conciliar por obtener de las empresas de seguro o del que afectó un pago económico y no seguir la instancia a nivel penal, porque me imagino que asumirán que ya está muerto, que no hay forma de recuperar, o que si está herido necesita ese dinero para reponer la salud de ese afectado. Entonces hay una serie de elementos también que tienen que ver con cómo está funcionando el sistema de justicia, el Código de Procedimiento Penal y Civil y el Código Penal y Civil también, y a la vez también lo que yo hablaba ahorita, el tema de las agravantes, de que cuando un juez tiene ante sí un caso y encuentra que hay reincidencias, que el conductor se emprendió la fuga, que hay carreras de carro en las vías públicas, competencias en las vías públicas, exceso de velocidad, uso de alcohol y droga en la conducción y la violación a la luz roja del semáforo que provoque víctimas o heridos, pues se establece una penalidad como diríamos, en acumulación adicional a lo que tiene que ver con la sanción per se de la violación que se está. Teníamos que llegar a este punto del problema del tránsito y la seguridad vial en nuestro país, y estos últimos tiempos, estos últimos meses, los lamentables accidentes, para sensibilizar al Congreso de la necesidad de esta ley. ¿Por qué tanto tiempo y qué había pasado con la voluntad política? ¿Qué usted opina de esto? Mire, nosotros creemos que no había que llegar. Nosotros tenemos, en el caso particular nuestro, yo fui director de tránsito 6 años, yo tengo 11 años trabajando con este tema y llevándola a la opinión pública, el tema de la preocupación. Incluso mientras fui director trabajamos con el tema, ahora ya como legislador, es verdad que tenemos 5 años en el Congreso, pero por coincidencia el proyecto estuvo el martes en agenda, el informe está presentado para segunda lectura desde diciembre del año pasado, terminó la legislatura en enero, no hubo tiempo para convocar una nueva legislatura, entramos en febrero, pero en febrero entonces el presidente de la Cámara declaró de alto interés para el país el proyecto y el Ejecutivo tuvo una reunión con la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, priorizando nuestro proyecto de ley como el segundo más importante para ser aprobado entre las 8 leyes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque al trabajar el tema de la seguridad vial, cuando tú le sacas toda esta estadística de las muertes violentas por accidentes de tránsito, de la violencia vial, baja mucho el tema de las muertes y de las estadísticas que llevan los organismos como la Procuraduría y el sistema de justicia. Nosotros desde hace un mes y pico, la Comisión Permanente de Obras Públicas, que yo presido, aunque soy también proponente del proyecto, ya teníamos el informe preparado para que se pusiera en el hemiciclo. Tuvimos una reunión con el ministro de la Presidencia y el presidente de la Cámara, junto con todos los legisladores, donde desde el Ejecutivo se urgió la necesidad de que arrancáramos en agosto de este año con la nueva gestión de gobierno, con la nueva institución, el nuevo marco de ley, y
de verdad que a nosotros no hemos tenido descanso desde el sábado pasado para acá, porque estas 18 personas que fallecieron en un accidente en Samaná, lo que refleja es que a veces hacemos el stop por el nivel de lo que implicó ese accidente, pero no nos damos cuenta que todos los días se desangran y mueren 6 dominicanos como víctimas mortales y una cantidad de heridos que contribuyen en total, cuando lo multiplicas por los 365 días del año, a las 2.000 víctimas que se presentan todos los años y que tenemos que indicar que hay que hacer un ajuste por su registro. Ahí en esos datos que presenta la Procuraduría y la ME solamente están indicados los que fallecen in situ, es decir, en el lugar del accidente. Cuando son trasladados o mueren en la clínica o en el hospital o durante una intervención, esos datos generalmente no están registrados ahí. ¿Con cuántas? Ahora mismo tenemos, Tobías, más de 6 instituciones que tienen que ver con el tránsito en el país. ¿Con cuántas, con esta nueva ley, con cuántas vamos a quedar? Se quedaría el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, como ente autónomo descentralizado, estableciendo todas las políticas públicas del sector, los ayuntamientos en cada localidad que tendrían que ser los ejecutores de todo lo que tiene que ver con el transporte urbano, con el tema de la movilización de pasajeros, de mercancía, la señalización horizontal y vertical, semafórica, reordenamiento vial, rotulación de las vías. Y por otro lado vamos a tener a la ME, pasaría a ser la DGC, es transformada y está consona con el proyecto de reforma policial que aprobamos hace una semana y que fue promulgado por el Poder Ejecutivo precisamente esta semana, donde manda en un artículo a que se pueden crear direcciones especializadas de la policía. Entonces, nosotros con este proyecto le estamos dando las atribuciones y los roles a la DGC, que tendría carácter nacional, porque hay que entender que la ME inicialmente vino a ser metropolitana. En el caso de el FONDE, la OTTT, la DGTT, el CAR, pasaron a ser unificados con estas instituciones, esas 4. El Intran tendría acceso al departamento en línea de vehículo de motor para la inspección técnica vehicular y la renovación del parque. ¿Que vamos a tener una reducción en el presupuesto? No, los presupuestos, las bases de datos, las propiedades, las obligaciones de estas instituciones pasan a la nueva institución y en definitiva pudiera haber no solamente la reducción, sino mayor eficiencia en todo, porque cuando tú tienes 8 instituciones trabajando de manera dispersa, no hay una política pública integral, no hay una autoridad verdadera, porque donde hay 10 dirigiendo, no hay la autoridad se reduce, y finalmente la ONSA y la OPRE, que no son tocadas en este proyecto. Inicialmente nosotros estuvimos trabajando su transformación, pero lo dejamos para otra ley especial, serían convertidas en empresas públicas o mixtas, prestadoras de servicio de transporte, una de Servicio Nacional de Autobuses y otra de transporte ferroviario o cualquier otra modalidad. Y el Intran entonces estaría regulando a estas empresas como estaría regulando a cualquier otro operador o transportista. Diputado Tobías, mire, hemos llegado ya prácticamente a la parte final de la entrevista. Sin embargo, sería interesante que usted resalte brevemente cómo está tomado en cuenta el componente educación dentro de esa ley. Y otra parte es que en la semana diputados se pronunciaron de que habían fallas dentro de la ley, que no estaba armonizada con la ley 176-07 de los ayuntamientos. Entonces, si se afinó ya esa parte y el componente educación dentro de esa ley, ¿cómo se toca? Mire, lo primero es que el proyecto de ley establece la educación vial como contenido curricular en los 3 niveles de educación, inicial, básico y medio, y se crea por esta ley la Escuela Nacional de Educación Vial para, junto con el Ministerio de Educación, establecer el diseño curricular y todas las políticas públicas de educación, regulación de las escuelas privadas donde mandamos a nuestros hijos a conducir y las campañas de educación vial a nivel nacional y compatibilizar todo lo que se está enseñando en el país. Porque aquí tú tienes 5 instituciones enseñando educación vial y la pregunta es ¿qué están enseñando de manera dispersa cada una? Y por el otro lado, en cuanto a los diputados que indicaron estos aspectos, nosotros tenemos 5 años con el proyecto y llama la atención que en 5 años ninguno de estos diputados pudo en su momento ir a la comisión porque consultamos al país más de casi 4.000 horas de trabajo, más de 500 horas de comisiones. Tenemos 5 años, va a cumplir 5 años el 17 de agosto, si no es aprobada antes del 16 de agosto, según está priorizado por el Ejecutivo y se está esperando. Entonces, nosotros nos llamó la atención que precisamente en el hemiciclo, cuando ya se había leído el informe, se había leído una modificación o una adenda
personas que habíamos trabajado para conciliar con algunas instituciones, pues estos diputados hicieron una audición. De todas formas, el presidente de la Cámara decidió mandarlo a una comisión especial presidida por el vicepresidente de la comisión que nosotros presidimos de Obras Públicas y los diputados que hacían las objeciones para hacerle los cambios durante la semana que transcurría y entonces presentar el informe para la próxima semana que estamos convocados porque el proyecto está en prioridad. Entonces, esta legislatura termina el 25 y vamos a ver si nos da tiempo a que sea remitida al Senado, que la declaren de urgencia en el Senado y promulgada por el Ejecutivo, así como se han promulgado las leyes que el presidente de la República ha priorizado, sobre todo los 8 grandes temas de seguridad ciudadana, incluyendo este. Pues agradecerles al licenciado Tobías Crespo por acompañarnos esta noche en Propuesta Final, propulsor de la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, específicamente en la Cámara de Diputados. Además, usted felicitarlo, señor diputado, porque usted ganó en la circunscripción más votado número 2, reelegido en su circunscripción por el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas felicidades por esa aprobación que le dio nuevamente sus lectores en esa circunscripción. Bueno, para nosotros recibir esa nueva oportunidad es una fortuna. Y agradecemos a todos los residentes de nuestra circunscripción que de manera reiterada, así como lo hicimos en el 2010, en el 2016 fuimos el diputado de nuevo más votado y eso es lo que indica que trataremos de, sobre nuestros hombros, llevar ese desafío y ese reto de representar dignamente no solamente a nuestra circunscripción, sino también al país. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos. Bueno, como todos los domingos, ya estamos con Alfredo Núñez Fernández para conversar del contexto internacional de este fin de semana, de este domingo. Información realmente no muy agradable, un nuevo atentado en Francia, este país que ocupaba hace un año el primer lugar en visita de turistas y que el 7% de su PIB son de los ingresos de los millones de personas que visitan anualmente París, Francia. Realmente vuelve a ser afectado, Alfredo, por un ataque terrorista. Ciertamente. Señores, Francia aún no se ha recuperado totalmente de los ataques terroristas del año pasado que afectaron, como recuerdan, el salón de fiesta Bataclan y el semanario Charlie Hebdo, cuando el terror vuelve a asestar otro duro golpe. La noche del jueves, durante la celebración de los festejos del 14 de julio, día de fiesta nacional, por la celebración de la toma de la Bastilla, que inicia la revolución, el terrorismo consigue crear pánico, desolación y muerte. En el céntrico paseo marítimo de la ciudad de Niza, al sur de Francia, mientras la ciudadanía se congregó al final de la noche para disfrutar el cierre de las festividades, un camión que viajaba a alta velocidad arrolló indiscriminadamente a la multitud, provocando 84 muertos y decenas de heridos. El gobierno galo ha decidido extender el estado de excepción mientras el pánico se adueña de las calles y el Estado Islámico se declara autor del terrible atentado. El islamismo radical no está jugando y lo ha demostrado la fuerza en las últimas semanas. Y lo peor del caso, señores, es que mientras aumenta la ofensiva del bloque encabezado por Estados Unidos, con tal de restarle espacio de operación a ISIS, más sangrientos, desesperados e imprevisibles se volverán estos ataques. Bueno, Alfredo, realmente es otra muy información para el mundo. O sea, hay algo que realmente crea irritabilidad a nivel mundial y rechazo, son estos tipos de ataques terroristas por parte de ISIS. Otra vez Francia, mañana no sabemos lamentablemente qué otro país pueda hacer en el mundo, y lo peor es que no es una guerra con un país, no es una guerra entre ejércitos organizados, es una guerra con grupos de guerrillas que pueden estar en cualquier parte del mundo. No, y no solamente con esas células terroristas. Recordemos que los últimos ataques, como el caso de Orlando y ahora el recientemente en Francia, son personas que se inspiran, en ese tipo de gente para cometer estos ataques. Que ni siquiera ha existido una vinculación tal como la información que se suplió
del responsable de este atentado, ni siquiera una vinculación ya con anterioridad con el grupo ISIS. Entonces, hay una preocupación, aunque el presidente François Hollande dijo que se habían tomado todas las medidas de seguridad para este día, el pasado jueves. Si realmente en ese entorno que constituía un espacio cerrado y peatonal, sobre la penetración de un camión aquí, con lo precavido que está Francia. Me contaba un amigo que caminar por ciertas calles, usted tiene una persecución de los organismos de inteligencia y de la propia policía. Entonces, aunque realmente han fallado, sí, los organismos de inteligencia en Francia han fallado lamentablemente. Lo que pasa es que también se limitan a la persona que ya tiene un historial. Y la misma radical, en este caso, un muchacho 31 años de edad. No había ningún seguimiento. No había ningún seguimiento, era una gente normal para ellos. Y mira lo que resultó. Lamentablemente, a partir de ahora, tendrá que ampliar ese rango de investigación, no solamente a los que ya están catalogados como islamistas radicales, sino también a cualquier otra persona con inestabilidad, óyeme, que te pueda resultar un efecto de sangre humana. Por el propio pánico que genera todo esto. Esto le va a afectar mucho al turismo de los principales países, y quién sabe si de todos los países del mundo, por el pánico y lo que genera esto realmente en el ciudadano, en el turista, en el visitante sobre todo. Y fíjense que los puntos están claros, los principales países de Europa y Estados Unidos. Pero mientras no se pongan todos de acuerdo y realmente se den cuenta de que hay una crisis, sí, nunca podrán salir. Y el pánico, como te digo, no tienen que matar a 500 personas. Miren Charlie Hebdo, el semanario, el periódico, mataron 5 o 6 personas. ¿Y qué tanto tiempo duramos hablando de ese tema? Fueron semanas. Ya la gente le tiene miedo a salir a la calle. Mira ahora Francia, mira cómo te decía el tema del turismo. ¿Cuántas personas que tal vez pensaban viajar a Francia dicen, bueno, mira, vámonos mejor a otro sitio para evitar ser también, quién sabe, caminando por los Champs-Élysées, puede ser una víctima? Y mira cómo esto sirve de motivación a alguien que no necesariamente, como decíamos, está vinculado. Sin embargo, el grupo ISIS está dispuesto, abocado, premeditado y prejuiciado contra Francia realmente. Incluso dentro de los papeles que ellos manejan, lo ven con cierto grado de odio a ese país europeo. Que me imagino que tendrá que redoblar, ¿verdad? Por esa condición. Que vayan ganándole terreno, seguirán atacando. El día menos pensado, te digo, en un evento deportivo, recientemente en la Eurocopa, ellos suponían, bueno, mira, un evento donde van miles de personas, ahí lo van a hacer. Fíjate que ellos dijeron, no, vamos a dejarlo más adelante. Sí. Y una actividad que la gente no tenía mucho sentido. Bueno, mira, ahí mataron 84 personas. Lamentablemente. Así es. Bueno, pues gracias, Alfredo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, estamos de vuelta con Propuesta Final. Conversamos ahora con el doctor Zenén Cava, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, muy honrado de estar aquí. Bueno, doctor, pues yo pienso que su visita aquí con nosotros es muy oportuna a propósito de la propuesta que discute ahora el Colegio Médico con el gobierno. Todas esta propuesta de salario, propuesta de horarios, propuesta de seguros médicos, una serie de puntos muy importantes para ustedes. Lo principal que se ha mencionado, sobre todo en esta última semana, y lo ha dicho en principio el vocero de la presidencia, el señor Rodríguez Marchena, y que parece que incomodó un poco a ustedes los doctores, es que ustedes trabajan de unos 160 a 190 minutos. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de eso? Yo pienso que fue una declaración muy desafortunada. De hecho, el señor Marchena conoce poco cómo es el trabajo de los y las médicas. Los médicos posiblemente trabajen
un día 4 horas, pero cualquier día un neurocirujano se mete, por decirlo así, hasta 12 horas en un quirófano, o un cirujano general, o un ginecobstetra. El tiempo de un médico no se puede medir en función de horas, debe de medirse en función de la calidad del servicio que da. El señor Marchena trató de posicionar de manera muy aviesa una matriz de opinión buscando desprestigiar una lucha que va en ascenso y que cuenta con el favor de la opinión de las personas, a sabiendas de que controlan en sentido general de este palacio una buena parte de los medios de comunicación y que no les resulta difícil crear corrientes de opinión, pues en este momento la emprendió de manera desafortunada contra los médicos. Y es aquí que de manera muy atinada el propio gobierno llama a negociación para este jueves de esta semana que inicia hoy domingo. De manera que nosotros creemos que con esas declaraciones no le hizo nada, no aportó nada que pudiera propender a la construcción de un escenario que buscara soluciones. La apertura al diálogo, doctor, parece de repente una gran oportunidad después de tanto tiempo luchando cada quien por su bando sin arribar a soluciones reales para los médicos y el pedido del gobierno con ciertas posiciones frente a asuntos de pensiones, de salario, pero ahora en esta etapa final todo parece que es hasta más importante el asunto del horario, de la cantidad de horas que se trabaja. El gobierno propone un promedio de 6 horas y argumenta, según un estudio de la calidad en el servicio humano, el servicio de salud, que los médicos trabajan menos de 2 horas al día. Entonces, el siguiente punto en la conversación quedaría entonces al lado la parte de los salarios y nos enfocaríamos más al asunto de la hora, de la cantidad de horas que se trabaja. Mire, reitero, esa es una manera de reducir la situación, que es bastante compleja, al tiempo. Mire, usted va un Viernes Santo a las 12 de la noche a cualquier hospital público, usted va a encontrar médicos. Usted va el 24 de diciembre a las 12 de la noche, pero es una vez a las al año, 3 de la doctor. no. Eso es una Usted vez va, al año. bueno, pues mire, yo le voy a decir algo. Hoy domingo en la noche, vaya a cualquier emergencia y vaya a ver si usted va a encontrar los funcionarios del gobierno o usted va a encontrar médicos. Los médicos trabajamos todos los días, 24/7, 25/7. Los médicos trabajan todos los días, a todas las horas. Eso es una manera burda de desprestigiar la lucha y de reducirla a un problema de horario y de honorarios. La lucha es compleja. El colegio está solicitando 5, de hecho, el colegio está solicitando 5 puntos. El primero de los puntos es aumentar la inversión en función del Producto Bruto Interno por lo menos a un 5% y que se haga escalonado. En segundo lugar, el Colegio Médico reclama mejoría y rápida apertura de los más de 56 hospitales que en este momento están abandonados a su suerte porque hasta las reparaciones se han suspendido. El Colegio Médico reclama incremento de salario, entre otras cosas. Pero también el Colegio Médico reclama pensiones justas. No es posible que a un médico, después que ha estado toda su vida, que muchos de ellos han contraído enfermedades en el propio quehacer, en la propia cotidianidad de su profesión, se le abandone sin seguro. Hay médicos con apenas 6.000, 7.000 pesos. El Colegio Médico aboga porque el gobierno asuma de una vez por todas la situación de la atención primaria. No se puede tener esta visión tubular de que el problema son los hospitales, que sí lo son. Pero hace tiempo que la visión de salud curativa fue desbordada. Desde el 1979 en Alma Ata, lo que se habla es de prevenir. Esa situación no puede ser enfrentada con salarios miserables. Es lo mismo que acontece con la Policía Nacional. Usted no va a tener, por más leyes que usted produzca y haga y apruebe,
Si usted no dignifica el quehacer de determinadas profesiones, en este caso de los médicos que nos pasamos 16, 15 y hasta más años estudiando, porque el médico que se desactualiza pierde paciente y se desprestigia. Entonces usted tiene que estar suscrito a publicaciones, bien sea a través de internet o como sea, estar vistiendo adecuadamente, andar, tener un transporte que le permita eficacia y efectividad a la hora de usted ver sus pacientes. O sea, la profesión de un médico no puede verse como cualquier otra profesión. Pero dice el doctor Zenén, decía el doctor Waldo Ariel Suero, muy renuente en principio, aunque el diálogo continúa esta semana, de que no estaba de acuerdo con la extensión del horario. ¿Usted está de acuerdo con una extensión del horario si el salario, ustedes lo considerarían más justo, si se llega a un acuerdo de un salario mejor para ustedes? ¿Por qué los médicos asumen una actitud ríspida cuando se les toca el salario? Porque lamentablemente, como muchas profesiones, inclusive la de ustedes que son comunicadores, tenemos que partirnos en pedazos para poder tener un salario que valga la pena. Y viene a ser que el médico, lo que le pagan en salud pública, que en el mejor de los casos estoy hablando de especialistas, son 40,000 pesos, que no le dan para nadie sostener casi 3,000 pesos de gasolina, que va en ascenso semanal, el costo de mantenimiento del propio vehículo, escuelas privadas como la tienen los propios del gobierno. Es decir, el médico también tiene que acudir a otro sitio empastando salario para tener un emolumento digno. Si se llegara, si el gobierno entendiera que al sector salud en sentido general debe de pagársele un salario digno. ¿A qué ustedes le llaman, doctor Zenén, un salario justo? ¿Cuánto gana? Primero, ¿los salarios están homologados para ustedes los médicos? No, no están homologados jamás. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto usted cree que debe ser el salario de una especialidad, de un médico pasante, de un médico? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debe ser? Yo le voy a responder de la siguiente manera, y quizás me estoy quedando atrás. En el 2010, el economista Héctor Sánchez, el Colegio Médico le pagó una consultoría, le asignó una consultoría de cuánto costaba la canasta familiar para un médico en el 2010. Y en ese tiempo la canasta familiar de un médico, que tiene que estar suscrito por lo menos a una publicación o a 2 publicaciones de revistas por la usuario extranjera, comprar libros, comprar ropa, tener vehículo, vestir decentemente. En ese tiempo la canasta familiar en el 2010 ascendía alrededor de unos 67,000 pesos. Han pasado 6 años. La inflación en República Dominicana está cerca de los 2 dígitos en estos momentos. Yo pienso, y creo que me quedo detrás, que con un salario por un horario de trabajo cercano entre 80 y 90,000 pesos sería lo adecuado, pero obviamente el gobierno no lo va a asumir. Si está peleando y defendiéndose por un 10% ahora, otro en el 17 y otro creo que en el 2020, qué sé yo. Por Dios, estamos hablando de un monto que no asciende ni a 1.500 millones de pesos. Y yo le voy a decir algo, ¿cuánto se han invertido? Pero en Francachela hubo un ministerio, solamente en Francachela, que entre abril y mayo gastó 380 millones de pesos en Francachela, fiesta, pagos de boato, comelonas, y le niegan al colegio médico un salario que no va a llegar ni a los 2,000 ni a 1.500 millones de pesos al sector salud. Cuando yo fui presidente del colegio médico se consiguió un aumento de un 30% y eso lo que hizo en ese momento fue 937 millones. Hoy es más amplia la propuesta, se solicitan para otros sectores del sector salud y el monto rebasa con creces esa cantidad. El gobierno tiene ese monto y mucho más. Lo que sucede es, y yo lo voy a decir, no me luce que le interese la salud para nada, pero cuando usted cierra 56 hospitales y lo tiene abandonado como tal, no le interesa. Perdón, doctor Zenén. Usted acaba de decir que al gobierno no le interesa la salud. No, no le interesa. Yo le doy datos porque usted mide en función de resultados. Aquí tenemos los resultados más ominosos que pueda tener país alguno de América Latina en salud. Y lo voy a medir por las cosas que se mide la salud. Mortalidad materna,
La mortalidad materna de aquí, y no lo digo yo, lo acaban de decir los organismos internacionales que estuvieron aquí hace unas semanas, ronda los 125 por 100.000 nacidos vivos. Solamente detrás o delante de Haití, y me parece que Honduras es el otro país. La mortalidad infantil, altísima. Aquí los niños se mueren de cosas perfectamente prevenibles. Ocupamos el primer lugar en mortalidad por dengue. Tuvimos 7 millones de afectados por chikungunya. Mire, aquí los afectados de Zika, en este momento en el Mocoso Puello, hoy domingo en la noche, usted va a la unidad de cuidado intensivo y posiblemente se encuentre con 3 o 4 personas con Guillain-Barré, producto de Zika. Pero el gobierno no tiene nada, pero el doctor, es la el escasa gobierno inversión. no tiene nada que ver con el mosquito. Sí tiene que ver. O sea, no tiene la culpa no, de que es aquí que cuando tengamos el usted, mosquito claro del que Zika. sí, porque existe lo que se llama prevención en salud. Prevención. Y la prevención es diaria, no es sacar una brigada cada 3 meses para enseñársela a la prensa y abatir 2 o 3 criaderos. Es crear concienciación, y esto se logra a través de la promoción de medidas constantes a través de los medios de comunicación, la prevención y la promoción con promotores, como ha hecho Cuba, como ha hecho Costa Rica. Doctor Zenén, mire, el punto, uno de la justificación de los pronunciamientos incluso del vocero de la presidencia, el señor Roberto Rodríguez Marchena, ha sido que con la cantidad de horas que elaboran los médicos en la actualidad, según ese informe, no se puede brindar un servicio de salud con calidad. ¿Qué considera usted debe ser el horario promedio que debe servir un médico en nuestro país y que ya de una vez por todas entonces se pueda arribar a un acuerdo entre el colegio médico y el gobierno? ¿Cuál debe ser el horario? El que el gobierno esté dispuesto a pagar y que cubra con dignidad el trabajo que usted da, porque mire, no es verdad que los médicos en estos momentos pueden bajo un juramento, el hipocrático, dar servicio, porque en el supermercado no te piden el juramento, ni en la bomba de gasolina, ni te lo pide el mecánico. ¿Qué tiempo podemos dar los médicos? El que el gobierno pueda pagar, o el que el gobierno tiene que pagar, y que cubra las necesidades de decencia y la canasta que un médico tiene. Esa es la que nosotros podemos dar. Y los médicos trabajan las 24 horas, no es verdad que 1 hora. Pero por último, doctor, ¿pero cómo van a trabajar, doctor, 24 horas? Ustedes también deben estar en clínicas privadas para poder cubrir sus propios gastos. ¿Cómo ustedes están en 24 horas en un hospital si también Yo le están en una clínica pregunto a privada? la legión de televidentes que tiene este programa, que vayan en este momento, solamente pasen por cualquier hospital, a ver si ustedes van a verlo cerrado o lo van a ver con médico. Y pueden pasar dentro de 2 horas, y dentro de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Si es cierto que trabajamos 1 hora y no sé cuántos minutos fue que dijo él de manera muy aviesa y desatinada el señor Marchena, si es verdad que nada más trabajamos 1 y 4 horas, bueno, pues los hospitales cuando usted va deben estar cerrados con candados, ¿no? Ya se fueron, tuvieron 2 horas y se fueron. Vaya en este momento, yo lo conmino a que ustedes vayan en este momento a ver si hay médicos trabajando o no, a cualquier hospital público que esté abierto, porque han cerrado 56. Vaya al Padre Villini, vaya a la maternidad de Los Minas, vaya a la maternidad de Altagracia, al Robert Ríos, al Mocoso Puello, a ver si usted va a ver o no va a ver médicos trabajando, especialistas, residentes, vaya. Finalmente, doctor, mire, ha habido entonces una reapertura por parte del gobierno, de la ministra de Salud Pública, del propio vocero del gobierno. ¿Qué estaríamos nosotros esperando para el próximo jueves en el inicio del nuevo conversatorio, el nuevo diálogo entre el Colegio Médico y el gobierno? ¿Qué podemos estar nosotros esperando? Mire, yo soy una persona que apuesta al diálogo. Yo dirigí el Colegio Médico entre el 2009 y el 2011. No hice una sola huelga, aunque sí participé en la de Waldo y fue protagonista de primera línea ahí. Pero yo pienso que el diálogo y la concertación, en donde la impronta, ganar sea el punto nodal, en donde nadie se sienta derrotado, en donde el ganador fundamental sean los pacientes dominicanos y también nosotros, los médicos y el propio gobierno, que va a tener un sector salud dedicado a hacer lo que sabemos hacer, que es curar personas.
Yo apuesto, yo abogo porque el diálogo sea productivo, diáfano, transparente, que se tiren las cartas sobre la mesa y que asumamos la salud de esta nación, de nuestros amores, con todo el rigor que amerita. Pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Zenén Cava, expresidente del Colegio Médico Dominicano, por estar esta noche con nosotros. Regresamos en un instante.